Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por la vida que nos presta hasta este momento. Y traigo a ustedes una porción de la palabra que ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que sea también para la suya. Les pido que me acompañen a la Biblia, al capítulo de Génesis, capítulo 22, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Amén. Hermanos, cuando nos referimos y cuando compartimos y vemos la vida de Abraham, podemos ver una vida de un hombre de fe, de gran fe. Más cuando leemos esta porción de la palabra y vemos que Abraham obedece a Dios y entrega a su hijo amado, ¿verdad? Nos maravillamos de la obediencia de Abraham ante tal petición, pero si nosotros estudiamos con cuidado la vida de Abraham, a través de las Escrituras, claro está, nosotros podemos ver que no era la primera vez que Dios le pedía algo difícil. Esto también fue difícil cuando Dios le pide a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y esto podemos leerlo en Génesis 12, del 1 al 3. Hermanos, ¿por qué Abraham tenía esa clase de fe? Abraham hablaba con Dios. Y lo más importante, Dios hablaba con Abraham. Abraham estaba dispuesto a escuchar a Dios. Si ustedes siguen leyendo en Génesis capítulo 18, versículos 22 al 33, ahí podemos ver que se entabla una conversación entre Abraham y Dios. Vemos una relación viva, hermanos. Una relación de comunicación entre Abraham y Dios, o entre Dios, mejor dicho, y Abraham. De tal manera que vemos que cuando llega ese momento de que Dios prueba a Abraham, mejor dicho, pidiéndole a su hijo, vemos que Abraham no se la niega. Y vemos, si observamos en este versículo del capítulo 22, donde Abraham le habla a sus siervos, veamos lo que dice en el versículo 5, capítulo 22 de Génesis. Volvamos a leerlo. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Por qué le dice esto a Abraham a sus siervos? ¿Por qué le dice volveremos? Si ya Abraham había recibido esa petición, esa orden de Dios a Abraham.
que le decía que le entregara a su hijo. Bueno, hermanos, podemos ver que Abraham tenía esta gran fe, hermanos, porque Abraham tenía una relación en la que conocía a Dios. De tal manera lo conocía que había confianza. Esa relación generaba confianza en Abraham. Por esa razón, cuando en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 17, habla de la fe de Abraham, nos muestra por qué Abraham tenía esa gran confianza en Dios. Porque él no se negó a entregarle a su hijo. Y podemos leer que en ese versículo dice la palabra de Dios: Abraham le entregó pues a Isaac, pues confió en que en Isaac le fue llamada descendencia. Abraham estaba confiado en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Pues en Abraham le fue llamada descendencia, y dice la palabra de Dios, y pensó que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esto, hermanos, les vuelvo a recordar, lo leemos en Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19. Ahí vemos por qué Abraham no le niega la vida de su hijo a Dios, sino que pone la vida de su hijo en manos de Dios. Porque dice que él pensó, fijémonos bien, él pensó que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos, sabiendo también que Dios iba a cumplir esa promesa en Isaac, porque ya Dios le había hecho esa promesa a Abraham a través de Isaac. Entonces, cuando llega este momento, hermanos, vemos que esa relación entre ellos es ahí donde se manifiesta esa relación de ellos, ¿verdad? La total confianza, la total entrega de Abraham hacia Dios. Por eso le entrega a su hijo. Hermanos, esos pensamientos de Abraham estaban totalmente influenciados por Dios. Por esa razón, Abraham pudo entregar a su hijo. Sabía quién era Dios, lo conocía personalmente, dialogaba, hablaba con él, se ponía delante de su presencia. Eso es orar, hermano. Eso es tener una relación. Y eso es lo que nosotros podemos también hacer al igual que Abraham. Muchas veces pensamos que esto es nada más posible en la palabra de Dios. Estas historias nada más sucedieron en la palabra de Dios. No, hermanos, no nos engañemos. Dios es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios nuestro. Y nosotros también podemos cultivar una relación así de cercana con nuestro Señor y Salvador. Yo los invito a que reflexionemos hoy en esta porción de la palabra, para que cuando nosotros estemos pasando por una prueba de fe, nosotros también, al igual que Abraham, podamos confiar en Él. Pero si en esta tarde, en esta mañana, en este momento, tú estás pasando una prueba y dices, es que yo no tengo una relación así con Dios. Yo no puedo hablar con Dios así, yo no he hablado con Dios así. Yo te quiero recordar otra palabra que Dios nos ha dado por su misericordia.
Dice Él que a un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Si tú estás en una prueba y no tienes esa relación con Dios, hoy es el día en que tú puedes abrirle tu corazón a Dios en humillación y pedirle eso que tú estás necesitando en este momento, esa necesidad que tú tienes de Él en este momento. Todos tenemos necesidad de Dios, todos, pero debemos ir a Él con un corazón, como dice su palabra, contrito y humillado. Hagamos lo mismo que hizo Abraham, hermanos. Conservemos y busquemos al Señor en oración. Busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Y pues les agradezco por poder compartir con ustedes esta porción de la palabra. Espero que sea de mucha bendición, igual que lo fue para mí. Dios los bendiga.